Buenas tardes, licenciada. Somos el grupo número 6 y este día nos ha correspondido hablar sobre el tema del Tratado de Libre Comercio que hay entre Centroamérica y México. En este caso nos vamos a enfocar en el país El Salvador. Les presento a mis compañeros. Mi persona es Chinian Herrera. Elena Santos, Nelson Rodas, Carlos Ángel, Henry Nolasco. A continuación, mi compañera Emma nos va a hablar acerca del acuerdo. buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar de los antecedentes y la importancia del tratado. En 1994, México firmó un tratado con Costa Rica. Posterior a eso, las negociaciones iniciaron entre México y Centroamérica. Se firmó un tratado en el 2001 y tras 10 años de negociaciones, en el 2011 finalmente se firmó un tratado único entre Centroamérica y México. El nivel de la inversión entre estos países, la inversión extranjera, presentó aumentos sustanciales. Por lo anterior, los términos de economía y de inversión prometen mayores oportunidades para la integración de cadenas productivas, para la exportación y para la inversión propia. La importancia del tratado es que beneficiará al sector exportador en varios aspectos. Principalmente en el aspecto que aborda las reglas de origen comunes para los productos que se exportan a México entre todos los demás países. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a explicar acerca de las oportunidades y los retos que tiene El Salvador con el Trato Nacional y el documento de origen. Las ventajas que tiene con el Trato Nacional y el acceso de mercancías es que El Salvador presenta una gran ventaja con los inversionistas tanto nacionales y extranjeros, ya que a través de este acuerdo con México los productos tanto fabricados en nuestro país obtienen un beneficio de ser tratados en México como un producto originario de ese país, por lo cual no hay ningún tipo de distinción entre un producto mexicano y un producto salvadoreño. Aparte de eso, de que elimina las barreras arancelarias y no arancelarias gracias a este acuerdo. Otra ventaja que tiene este tratado hacia nuestro país es que existen zonas francas y parques de servicio que son diseñados para empresas dedicadas a la exportación de bienes y prestación de servicios internacionales. En el caso del régimen de normas de origen, las ventajas y las oportunidades que tiene El Salvador con ese acuerdo es que los proveedores, ya sea las partes de insumo para la fabricación de diversos productos de la región, ya que los fabricantes se ven obligados a comprar dichos insumos en mercados internos para poder aprovechar las ventajas que el acuerdo les proporciona. De esa manera crean una manera de integrar la producción a escala, donde el producto final también beneficia a las empresas que proveen bienes intermedios que operan entre los países miembros. Ahora les voy a hablar acerca de los retos que hay en ambos puntos que les acabo de mencionar. En el caso del tratado, trato de comercio, en el primero que les mencionaba, en el caso de las mercancías, lo que debe generar el reto que presenta el país es que debe generar una estrategia de marketing más intensificada, con el propósito de diversificar más sus productos a manera de que estos puedan llegar a México y incrementar las exportaciones y disminuir el déficit comercial, que ha sido una de las constantes que ha llevado a un acuerdo y promocionar al país como un centro de producción con grandes beneficios. En el caso del reto del régimen de normas de origen, no presenta ningún reto a El Salvador. Es más, es una ventaja extra, como un plus que se le da al país, con el sentido de que han creado como una ventaja por la facilidad que se les está dando a las exportaciones con el manejo de
En conclusión, a lo que hemos podido llegar como grupo es que El Salvador no está utilizando todo el potencial de las oportunidades que este tratado nos presenta, ya que se nos está facilitando la manera de poder exportar y de poder implementar nuestros productos en otros países, pero estamos a la vez muy cómodos y no hemos buscado las estrategias correctas para poder diversificarnos fuera del país. No escuchó eso. Buenas tardes, compañeros. Hoy me toca hablar acerca de las aduanas y la facilitación del comercio. En este caso, la aceleración, uno de los retos que podrían tener sería la aceleración de procesos en automatización por medio del uso de tecnología para hacer eficientes lo que es los procesos. En este sentido, para agilizar todo tipo de trámite que se tenga que hacer en cada una de las aduanas. Aparte de eso, una de las oportunidades que podrían como ocupar es que conlleva una ventaja competitiva a la hora de ingresar la mercadería al mercado mexicano, que El Salvador puede plantear y promocionar a potencias inversionistas como grandes ventajas en temas de trámites aduaneros y las estandarizaciones de los procesos para acceder a dicho mercado. En la parte de los obstáculos técnicos, para brindar la seguridad a los inversionistas que pueden tener la certeza de trabajar constantemente lo que es para eliminar constantemente cualquier obstáculo para el libre comercio entre los firmantes de dicho acuerdo. También lo que son las medidas sanitarias y fitosanitarias, uno de los retos a nivel mundial que todos los países aplican. Esas medidas, por ejemplo, corresponde a apoyar la Comisión Administradora del Trato y los coordinadores del Tratado de Libre Comercio en establecer grupos de trabajo, como por ejemplo las áreas donde se apliquen más los términos de salud, sanidad vegetal, la inocuidad de los alimentos según el caso, para poder evitar lo que son pandemias o poder evitar lo que son enfermedades, cosa que ahorita creo que nos vemos involucrados con lo que está pasando a nivel mundial del problema del coronavirus, ¿verdad? Entonces de ahí mi compañero Néstor creo que le tocaría hablar del siguiente aspecto a continuación. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciada. Yo les voy a hablar sobre el análisis de la balanza comercial de las transacciones entre México y El Salvador. En este caso, la balanza la vamos a estar analizando desde las importaciones y las exportaciones. ¿Qué encontramos como un punto bastante importante en la balanza comercial salvadoreña? Si podemos observar en la tabla, la balanza comercial es negativa. Es una balanza deficitaria en todo el proceso del Tratado de Libre Comercio, y anteriormente también fue de la misma manera, solo han habido ciertos cambios que vamos a explicar a continuación. En esta tabla podemos observar desde el año 1996, 5 años antes de que se realizara el primer acuerdo. Vale recalcar que este tratado tiene 2 etapas. El primero, que arrancó en el 2001, puesto que se hizo una negociación solo entre México y el Triángulo del Norte. Entonces, el 2001 tiene un tipo de negociación diferente al que se realizó 10 años después, en el 2011, que es el tratado que tenemos vigente, que ahora sí, ya no se hace el tratado solamente con México, sino con con el Triángulo Norte, sino también con toda Centroamérica. Hablando del Triángulo Norte, serían los países Guatemala, El Salvador y Honduras.
para el tratado ya con México y Centroamérica se incluye Nicaragua y Costa Rica. Vamos a analizar los datos desde 1996 y podemos ver primero lo que mencionábamos anteriormente, la balanza comercial es negativa en todos los años. ¿Qué significa esto? Que las importaciones siempre han sido superiores a las exportaciones que El Salvador realiza hacia México. Por lo tanto, si podemos ver los porcentajes, encontramos acá, las importaciones tienen porcentajes de crecimiento en el año 1997 de un 37.10% y las exportaciones de un 42.43%. Recalco este año porque fue el único año en que hubo una aceleración de las transacciones, porque después de eso siempre se ha mantenido en valores menores a los 10 puntos porcentuales. Ahora bien, si podemos analizar en esta parte de la tabla, encontramos el índice de déficit comercial. ¿Qué significa este índice? Este índice es una división o una razón de las importaciones entre las exportaciones. ¿Y para qué utilizamos este índice? Este índice lo utilizamos para evaluar cuánta es la diferencia que se encuentra entre lo que El Salvador importa de México hacia lo que exporta hacia México. Ahora, ¿qué nos da este valor? Este valor nos indica la diferencia que hay. Por ejemplo, podríamos decir que en el año 2000, que fue el año anterior próximo al Tratado de Libre Comercio, el primer Tratado de Libre Comercio, México y el Triángulo Norte, encontramos acá una diferencia de 19.61. ¿Qué significa eso? Que nosotros importábamos casi 20 veces más de lo que exportábamos a México. Por lo tanto, uno de los problemas de la balanza comercial de El Salvador, para que sea deficitaria, es que siempre hemos importado más de lo que exportamos, aún que hemos utilizado los acuerdos comerciales. Ahora, revisemos el comportamiento que tiene después del primer acuerdo, que solo estaba firmado México y el Triángulo Norte. Podemos observar que hay una variación en el índice de déficit comercial. Se disminuyó a 9.23 después de tenerlo en el 2000 a 19.61. Estamos hablando de 10 puntos porcentuales, lo que significa que en estos 2 años, en el año 2002 y 2003, sí logramos ver beneficios del comercio que se arrancó desde que se tuvo vigencia en el 2001 la firma del Tratado de Libre Comercio de México del Triángulo Norte. Pero en el 2004, como podemos observar, volvemos al promedio del déficit comercial que teníamos anterior a la firma del acuerdo, que significa que El Salvador solo logró acelerar su economía o sus transacciones a México en los 2 años próximos posteriores a la firma del acuerdo. Eso como el análisis en qué ha sido o cuál ha sido la influencia del acuerdo, en este caso del 2001. Si observamos hacia el 2011, 10 años después, como explicábamos anteriormente, que es el tratado ya, una modificación del tratado donde México firma con toda Centroamérica, podemos observar que es básicamente similar el comportamiento. A la hora de realizar el tratado se puede ver que hay una disminución en el déficit comercial que tiene El Salvador con México. Por lo tanto, podemos ver que alcanzamos puntos de 9.49, 8.92, disminuciones que en este caso llegan hasta el 2013, 3 años, y luego empezamos a ver una tasa creciente, nuevamente una diferencia, una brecha entre las exportaciones y las importaciones. Ahora bien, no tuvimos los mejores obtuvimos los mejores valores, en este caso utilizando el Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica hasta el año 2018 y el año 2019, donde podemos observar que las tasas el índice de déficit financiero ha bajado a los valores mínimos que ha podido tener el acuerdo, es decir, el tratado ha logrado disminuir la tasa de crecimiento del déficit, pero no la ha logrado eliminar, lo que significa que seguimos teniendo una balanza comercial deficitaria. En todo caso, si podemos analizar la próxima tabla, vamos a encontrar promedios, vamos a encontrar los valores de la balanza comercial y solo vamos a analizar los promedios anteriores y posteriores a cada uno de los tratados que han tenido influencia en el comercio entre El Salvador y México.
Por ejemplo, acá tenemos una tabla desde 1996 hasta el año 2000, donde podemos ver el promedio de las tasas de variación del déficit comercial, y teníamos hasta el 2001 una tasa de variación de 13.42%. Se firmó el acuerdo, el primer acuerdo México, el Triángulo Norte, y continuamos con ese promedio, como podemos observar acá en el próximo acuerdo, antes del próximo acuerdo hasta el 2010. Podemos ver que la tasa es bastante similar, de 13.31% el déficit, el crecimiento o la variación de la tasa de déficit comercial con México. Hasta el 2011, cuando ya se firma el acuerdo entre Centroamérica y México, podemos ver una diferencia, ya que desde el 2012 al 2019 la tasa promedio de crecimiento del déficit comercial se ha disminuido hasta 1.36, una cifra bastante significativa, aunque a pesar de la dinámica comercial que se tiene con México, no logramos tratar de equiparar o equilibrar la balanza comercial. Siempre tenemos una balanza deficitaria, ya que nosotros dependemos más de las importaciones de México y no tenemos una diversificación adecuada de productos ni los volúmenes adecuados de productos de exportación, con los que nosotros podríamos solucionar la balanza comercial. Ahora, como último punto, analizaríamos el gráfico para verlo desde una forma, de una perspectiva más amplia. Podemos observar la gráfica azul. En la gráfica azul podemos ver las importaciones que El Salvador realiza o ha realizado desde 1996 hasta el 2019 hacia México. Las importaciones, como ven, tienen una tendencia bastante creciente comparadas con las exportaciones. Las exportaciones casi se han mantenido una línea constante, lo que no podemos decir que sea beneficioso para el país, porque nosotros no hemos incrementado nuestra exportación, mientras que México sigue incrementando su exportación hacia nuestro país. Podemos ver acá que la balanza comercial se comporta casi inversamente proporcional. Mientras más sean los valores o las cantidades que importamos y no aumentamos las exportaciones, mayor se va a hacer la brecha comercial que tenemos con México. Por tanto, es importante analizar este gráfico, porque aquí podemos observar que nuestras exportaciones están en una constante. No hemos hecho nada y deberíamos de hacer o promover estrategias que nos permitan llevar más productos y diversificar más productos en México, venderlos en México y exportarlos, para que podamos disminuir esta brecha que tenemos con respecto a exportaciones e importaciones entre México. De mi parte eso es todo, y a continuación les va a hablar mi compañero Henry sobre el análisis de los productos importantes de exportación e importación respecto a El Salvador con México. Tengan muy buenas tardes, mi nombre es Henry Nolasco y Espérate que se estaba cagando de la risa. ya lo había grabado. No. Tengan muy buenas tardes, compañeros, mi nombre es Henry Nolasco y yo les voy a explicar un poco acerca de los principales productos de importación y exportación que se han realizado durante el año 2019 desde El Salvador hasta México y viceversa. En primer lugar tenemos los productos más exportados de nuestro país hacia México el año pasado. En primer lugar tenemos como producto con mayor porcentaje de exportación los juegos de cables para bujías de encendidos, los cuales representan un valor del 37.66% del total de las exportaciones durante el año 2019. Seguidamente tenemos las camisas y camisetas de algodón con un 11.7% de exportación hacia México durante el año 2019. Y en tercer lugar tenemos los calzoncillos, boxer y otra ropa interior de algodón siempre con un 7.06% de porcentaje de exportación hacia México. Con lo que podemos concluir que las exportaciones o el producto de exportación es una concentración masiva, ya que solamente en los tres primeros productos o los tres principales productos de exportación totalizamos un 56% aproximadamente del total de nuestras exportaciones. De los 25 productos principales hacen un total de un 86% del total de las exportaciones, y el resto de productos, que son alrededor de 500, totalizan un 14% del total de las exportaciones.
Ahora bien, si nos enfocamos a los productos más importados desde México hacia nuestro país, podemos observar un escenario diferente. En primer lugar, el producto más importado que nosotros realizamos son monitores y proyectores que no incorporan un aparato receptor de televisión. Es decir, nosotros importamos más productos tecnológicos. La diferencia de este es que el porcentaje mayor es únicamente un 4.34%, seguidamente de un producto que es bastante utilizado en nuestro país, como lo son los medicamentos, con un 3.64%, y seguidamente tenemos un 2.81% de productos de carbono con un porcentaje de 2.81%, por lo que podemos concluir que las importaciones es inversamente proporcional a las exportaciones, ya que podemos ver una diversificación de productos, ya que el total de los 25 productos principales importados desde México hacia nuestro país totaliza un 40.54% del total de las importaciones, mientras que el resto de productos, que son alrededor de 2.200 productos, son un 59.46% aproximadamente de las importaciones desde México hacia nuestro país, con lo que podemos concluir que el país más beneficiado en este aspecto durante este acuerdo comercial, por lo menos durante el año 2019, es México, porque ha aprovechado al máximo la diversificación de productos y ellos nos envían una gran cantidad de productos, como lo son productos tecnológicos, medicamentos, hasta cierto punto alimentos y otros productos que nosotros no utilizamos en nuestra vida cotidiana. En cambio, cuando nosotros exportamos, nosotros solamente el mayor producto de exportación solamente lo tenemos en productos terminados, pero de algodón o partes mínimas de productos que sirven como repuestos de automóviles. Como conclusión, para llegar de este acuerdo comercial entre el Triángulo Norte primeramente y desde el 2001 y finalmente toda Centroamérica desde el año 2011, tenemos que analizar dos etapas, la cual comprende desde 1996 hasta el año 2001, en el cual es el año que se firma el triángulo entre el Triángulo Norte, que son los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, y México. Y el segundo periodo, que sería el comprendido desde el año 2002 hasta el año 2011, que es el Tratado de Libre Comercio con toda Centroamérica. Posterior al año 2011 se estudia hasta el año 2019, en el cual podemos ver un comportamiento casi similar a los años anteriores, con la diferencia de que la balanza comercial siempre ha estado con déficit. Es una balanza comercial deficitaria con porcentajes bastante crecientes anualmente. Después del primer periodo del Tratado de Libre Comercio con el Triángulo Norte, podemos concluir que la entrada en vigencia de este tratado con El Salvador ha beneficiado directamente a México, ya que ellos han logrado producir más y exportar más sus productos hacia nuestro país. Y en el caso de nuestro país, han disminuido los niveles de déficit comercial de manera temporal, pero con una tendencia clara a aumentar la brecha comercial salvadoreña frente a México. Las exportaciones tuvieron unos aumentos porcentuales, sin embargo, estos aumentos no son significativos en cambio a las importaciones que nosotros realizamos a ellos. Como conclusión, con estos retos que nosotros tenemos en la actualidad, debemos de buscar la forma de diversificar nuestra producción nacional para lograr aumentar la cantidad y la tasa de exportaciones y tratar de disminuir la tasa de importaciones, tanto en los países centroamericanos como los tratados con México y los otros países que nosotros nos tengamos. Muchas gracias por su atención y feliz tarde.